Mic off. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Controla tus correos, documentos y mucho más sin retraso. I feel the fire between you and I know she was like, damn, a little romance. Hey, nothing on my mind. I was rolling up something with you.
Mic on. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me confirman si se escucha bien, por favor? Hola, hola. Sí se escucha, Se buenos escucha días. bien. Ok, gracias. Vale, comenzamos entonces. Voy a acomodar esto un poquito. Ah, disculpen por el retraso, es que no quería funcionar el OBS. Entonces, por eso me tardé un poquito porque tuve que instalarlo de nuevo. Ok. ¿Ya tiene fecha para su examen o todavía no? Todavía no creo. Ok, mejor entonces. Eso significa que tenemos más tiempo aún. Ok, antes unos pequeños anuncios antes de empezar. Deme un segundito. Ya. La práctica de auxiliatura, ya saben que les tienen 10 puntos de auxiliatura para el primer parcial y para el segundo. La práctica de auxiliatura va a ser exactamente una semana antes de su parcial. Por eso es que cuando tengan fecha de parcial ya saben que van a también tener fecha para su práctica. La práctica va a valer 10 puntos y ya voy a ver cómo la voy a hacer. Todavía no estoy muy seguro si van a hacer varios ejercicios, si va a ser solo uno. Ya voy a estar pensando en algo para que puedan resolverlo. Ya saben que no va a ser nada complicado, nada del otro mundo. Va a ser obviamente relacionado con lo que estamos avanzando. Y la forma de enviar obviamente va a ser a través del Classroom. Y no se preocupen que para que no tengan errores porque las primeras veces que les daba tareas a otros grupos, siempre ocurría que no entendía muy bien el formato y pues por culpa de eso no enviaban bien la tarea, no enviaban las respuestas y se perdían esos puntos. Para evitar eso, entonces lo que hago es una clase les voy a mostrar cómo se tiene que enviar. Ok, cuando obviamente ya les dé la tarea, les voy a mostrar cómo tendrían que hacer, cuál sería, digamos, el proceso de crear el proyecto, de hacer su código y luego de cómo tiene que enviarse. Para que no se preocupen y estén más tranquilos a la vez. No estén pensando si lo han enviado bien, si lo han enviado mal. Y a la vez obviamente va a quedar grabado, ¿no? Así que lo pueden checar cualquier rato para corroborar si lo están haciendo bien. Y por si acaso el proyecto les voy a mostrar cómo se envía si lo hacen en Vue.js y en NetBeans, así que no se preocupen, pueden hacerlo en cualquiera de los dos. Ahora si están usando otro IDE, les voy a decir qué archivos tendrían que enviar, ok, para que no envíen archivos erróneos, porque me ha pasado que muchas veces me envían archivos que no son los correctos o me envían archivos que, bueno, sí, eso que no son los correctos, entonces como en vez de enviarme, por ejemplo, un punto, creo que es un punto Java, me envían un punto class y eso no se puede abrir, etcétera. Entonces, para evitar eso es que mejor les muestro cómo tienen que enviarlo. Ok, ¿alguna duda de la práctica de auxiliatura? Algo que no quedó muy claro tal vez. No, creo que no. Ok, gracias. Sí, parece que está todo claro. Voy a ver cómo se los hago la práctica. Recién la voy a hacer, no les voy a mentir. Pero no va a ser muy difícil. Ok, entonces desde la última vez que nos vimos veo que avanzaron lo que son condicionales. Supongo que son if y switch. Y lo que son ciclos. Ciclo for y ciclo... A ver, vamos a checar aquí cuál hicieron. Ciclo while y do while. Ok. Voy a estar creándome un proyecto y hasta mientras vayan pensando qué dudas tenían de lo que han visto. Qué partes quisieran que volvamos a repasar. La fecha de hoy. Y estamos en abril. Wow. Ok. Ya. Entonces, de... Primero vamos en orden. De la parte de condicionales, lo que es if y switch, ¿hay alguna parte que no haya quedado muy clara? ¿Algo que quisieran repasar de nuevo? Algo que tal vez no se entienda. Tengo una duda.
Claro, ¿cuál es tu duda? Cuando quisiera, digamos, aplicar, aparte de una condición, otras más, pero que, digamos, no tengan que ver con la anterior condición, aplicaría un if-else, ¿verdad? Sí, podrías hacerlo. Bueno, hay varias formas, te lo voy a mostrar. Vamos a hacerlo con el ejercicio 1. Y nos vamos a hacer un main para que te pueda mostrar con ejemplos. Ok, entonces, si tú quieres hacer, bueno, más preguntas, si es que no te entendí mal, lo puedes hacer en un if else, ¿verdad? O sea, if, esta es la estructura clásica de un if y de un if else. Por ahora le voy a poner simplemente true para que no me dé error. Bueno, ya saben que la pregunta que hagas acá, bueno, aquí tienes que hacer una pregunta, ¿verdad? Si esta pregunta da como respuesta verdadero, se va a ejecutar esta parte. Si da como falso, va a ejecutar esta parte, ¿ok? Ahora obviamente tú dentro de esto puedes colocar otro if. Y eso es lo que se conoce como los if anidados, ¿no? Y también puede tener su else, el else no es obligatorio. Ahora, eh, para evitar, digamos, esto, hay una forma que es simplemente borrar esto y se puede combinar en un else if, que sería exactamente igual que los que les mostré hace un momento, pero Java te da esta opción como para hacerlo un poco más legible tu código, digamos. Entonces puedes hacerlo de esta forma. Ok, ahora sí, Shannon. ¿Cuál era tu duda exactamente? Porque creo que no te respondí muy bien. Ah, es que recuerdo que antes, digamos, igual si, digamos, tenía varias condiciones y creo que usaba else if unido, fuera if else. ¿Hay alguna diferencia entre else if o if else unido? Ah, no. If else no existe por si acaso. A ver, o tal vez sí, yo no me he enterado. Vamos a hacerlo rápidamente para hacer la prueba. Eh, if else. No, no existe if else. Entonces ese lo descartamos. Ahora el else if es simplemente para ahorrar espacio. Para que se vea un poquito más elegante. Esto es exactamente igual. Vamos a borrar esto para que no se vea tan confuso. Que esto. Vamos a dejarlo como estaba. Vamos a borrar esto. Y así. ¿Ok? Entonces, si tú haces un if, obviamente esta parte se va a ejecutar si es verdadero. Pero si haces un else, eh, puedes colocar un if dentro. Ahora, para no estar abriendo llaves, lo que ya Java te permite es borrar esta llave y combinarlo en uno solo. Obviamente tienes que borrar otra llave más, ¿no? Porque si borras una llave de apertura, tiene que tener su llave de cierre. Entonces sería exactamente igual que lo de antes. De hecho, lo voy a poner doble porque así se aprecia mejor. Ok, así está bien. Vamos a copiar esto. Adiós a esto y adiós a esto. Ok. Entonces ambos, si bien se ven diferentes, hacen exactamente lo mismo. Si viene al else, va a preguntar el if, ¿no? Y lo mismo acá. Si esto es falso, va a venir al else y otra vez va a preguntar. Entonces, si bien se ven diferentes, van a hacer exactamente lo mismo, por si acaso. Ahora, ¿cuál utilizar este es más sencillo, ¿no? Pues es más fácil de recordar. Pero si agarran un poquito más de práctica, obviamente pueden utilizar esto. Y en ese segundo, si pusiera un else más, reconocería como que, digamos, es el else de los dos anteriores. No, si haces un else acá, ¿verdad? Ahí. Sí, Sería el else de este if. O sería este else. ¿Ok? Aquí se aprecia mejor, ¿no? En teoría es el else. Y aquí habrá otro if. Es como un bloque aparte, ¿no? If, ¿verdad? O falso. Pero acá ambos son exactamente igual. Por eso este else, si colocas otro, va a ser el else de este if. Por si acaso. ¿Ok? Es un poquito ya. más confuso acá. Pero y si quisiera, digamos, hacer como más o menos como el switch, dar varias condiciones,
y al final si ninguna de ellas se cumplen ir por el else. Esta estructura te serviría, ¿no? Esto sería como un switch, de hecho. Si es verdad esta, haces esto. Si no, si es verdad esta, haces este. Si no, este sería como tu caso por defecto, ¿no? Porque sería el último de todas las comparaciones de if. Si bien es el else del último if, en el switch sería lo mismo, ¿no? El default es la última comparación que vas a hacer. Entonces, si lo hicieras como un switch, por ejemplo, aquí podrías agregar otro, ¿no? True. Y aquí otro else. Entonces, así se parecería más o menos a un switch, ¿no? Si esto es verdad, ejecutas esta parte. Si no, si esto es verdad, ejecutas esta parte. Si no, si esto es verdad, ejecutas esta parte. Si ninguna de todas estas es verdad, digamos que este sería tu default, como en el switch. Aquí sería un poco más complejo, sería un if ahí, un true y un else. Entonces sería, ambos son exactamente iguales. Si es verdad, ejecutas esta parte. Si no, vuelves a preguntar. Si es verdad, ejecutas esta parte. Si no, vuelves a preguntar. Si es verdad esta parte. Si no, este sería como tu caso por defecto. Sería como un switch. Pero bueno, en lugar de intentar simular un switch, es mejor directamente utilizar un switch, ¿no? Porque para eso se nos da varias opciones de estructuras. Ay, ok, gracias. Vale, no hay por qué. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quisieran que aclaremos? Disculpe, sí, buenos días, auxiliar. ¿Podría hacer un ejemplo más o menos de condiciones anidadas, pero usando operadores relacionales y lógicos? Claro. Sí, Ok. por favor. Claro que sí. Vamos a agregarnos una nueva clase para que esto se quede ahí. Y vamos a hacer ejercicio 2. Me pediste dos cosas, ¿verdad? Lo que son operadores relacionales y condicionales anidadas, ¿verdad? Sí, exactamente. Y si es posible usar operadores lógicos, ¿no? Con AND y. Perfecto. No te preocupes. String. Ahora, antes, ¿ya vieron lo que son los and or not? ¿O no vieron muy bien esa parte? Mic off. Mic Sí on. vimos, pero a no ser que quieran repasar tal vez. Sí, sí, está Sí bien. vimos por ahí pequeña parte, se parecía. Ok. No, es que esa era mi duda, porque quería ver si los vieron en clases para hacerles como, o sea, una introducción desde cero o simplemente aclarar dudas sobre eso. Ok, entonces si ya lo vieron, vamos a simplemente repasarlo. Vamos a... Uy, disculpen, le presioné a dejar de presentar. Y voy a crearme una pizarrita. Vamos a crear una nueva pizarra. Déjenme un segundo. Y ya. Ok. Entonces, bueno, cuando estaba, ya vimos que varios operadores matemáticos, como el más, el menos, el por, la división y bueno, el módulo, etcétera, cualquiera de estos operadores necesitan dos valores numéricos a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Entonces, cuando Java ve el operador más, lo que hace es sumar estos dos, ¿verdad? Bueno, pues una matemática simple, ya conocemos todos, no hay ningún misterio. Obviamente saben que aquí hay una pequeña excepción con cadenas, ¿no? Que si ve más, Java las puede sumar. Bueno, las va a concatenar, que es el término correcto. Pero, en el caso de los booleanos, como por ejemplo true o false, tú también puedes colocar un operador entre estos dos para dar un resultado. En este caso puede ser, mejor lo hago con esto porque es más difícil. El AND, el OR y el NOT. Ok, son los operadores lógicos. Tal vez en el colegio los vieron algunos. Yo lo vi en la materia de psicología, no sé por qué. Pero tienen estos operadores. Si ya tal vez avanzaron lógicas y tal vez les gusta la matemática, la parte de lógica matemática, sabrán que hay un montón de operadores lógicos. Hay como que son 21, pero este número me lo estoy inventando prácticamente. Hay muchos operadores lógicos, el AND, OR, XAND, XOR, NAND, NOR, XOR, XNOR, y bueno, un montón de nombres así súper extraños, y cada uno funciona de forma diferente. Para su suerte, como Java no es un lenguaje que está enfocado a la lógica de matemática,
y solo utiliza los básicos, que van a ser el AND, el OR y el NOT. Ok, vamos a utilizar estos tres. Entonces, ¿saben cómo funcionan el AND, el OR y el NOT? O bueno, de forma más sencilla, ¿saben cómo son sus tablas de verdad? ¿O quisieran repasar eso previamente hacer los ejemplos? ¿Podríamos repasar eso, por favor? Claro. Ok, entonces vamos a abrir un Excel. Juan, por si acaso no es que te voy a deber tu respuesta, pero primero quiero aclarar esos puntitos, ¿ok? Pero ahorita vamos a llegar al ejemplo usando esos operadores y condicionales múltiples. Entonces, como dijimos previamente, si tú utilizabas, por ejemplo, un operador de más y aquí le dabas un número 5 y aquí le dabas, por ejemplo, 6, lo que ya hacía era darte un resultado, obviamente, numérico. En este caso, 11, ¿verdad? Ahora, si tú colocas, vamos a borrar todo esto, vamos a comenzar con el AND, que es ese símbolo, y recuerden que estos trabajan ya no con números, sino con valores booleanos de verdad o falsedad. Solo hay 4 posibles combinaciones, entonces las vamos a poner acá, que son verdadero con verdadero, verdadero con falso, falso con verdadero y falso con falso, ¿ok? Este símbolo, si bien es muy extraño, véanlo como un operador. O sea, es para hacer una operación entre dos valores, así como si fuera 5 más. Lo siento, es que Excel quiere hacer fórmulas y yo no quiero. Es exactamente la misma idea, ¿ok? 5 más 6 les va a dar un resultado. Hacer un verdadero if verdadero les va a dar un resultado. Ahora, ¿qué resultado les va a dar? En el AND solo te va a dar verdadero cuando ambos son verdaderos. En todos los demás casos es falso, ¿ok? Entonces, eso es la forma más sencilla de recordarlo. ¿Cuándo va a dar verdadero el resultado? Cuando ambos son verdaderos. En todos los demás casos es falso. Con el OR es casi a la inversa. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer ahora aquí con el OR. Bueno, es 2 rayitas, no solo una. Va a ser verdadero casi siempre. Solo cuando los dos son falsos, el resultado es falso. ¿Ok? Y finalmente el NOT. El NOT solo funciona con 1. No necesita dos valores por si acaso. Es un signo de admiración de cierre. Solo necesitas dos valores, entonces solo no me deja borrar todo, así que vamos a hacerlo uno por uno. Y este es más sencillo, lo único que hace es invertirlo. Not. ¿Ok? Entonces el AND es este símbolo como... Uy, no sé cómo se le llama. Es como una... Si alguien sabe el nombre de este símbolo, que por favor me lo ponga en el chat, se me acaba de olvidar completamente. Son dos veces por si acaso. El OR son dos líneas verticales. Y el NOT es un signo de admiración de cierre, pero es solo uno por si acaso. Este es el único que es solo uno. Esto tienes que hacerlo dos veces el símbolo. Y estas son las tablas de verdad. Entonces, si tú colocas verdadero y verdadero, te va a dar verdadero, ¿no? Si colocas, por ejemplo, falso y falso, te va a dar falso. Si colocas falso o verdadero, te va a dar verdadero. Si colocas verdadero con NOT, lo va a invertir, ¿ok? Entonces, estas son las tablas de verdad. Así es como funcionan estos operadores. Estos sí los tienes que memorizar porque solo son 10 posibles resultados. Pero así matemáticamente hablando, es muy bonito, ¿no? Pero esto cómo lo aplico. ¿Cómo hago, por ejemplo, ejemplos con esta cosa? Y eso lo vamos a checar en código. Vamos a extraernos un escáner. Un escáner. System.in. Y vamos a... Uy, quería traer solo el valor. Ok. Entonces, un ejemplo con el AND. Digamos que yo tengo un parque de diversiones, ¿ok? Y tenemos un límite de edad de 60 años y un mínimo de edad de 18 años, ¿ok? ¿A qué se refiere con esto? Que tú no puedes entrar al parque si tienes menos de 18 o tienes más de 60. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haríamos esta pregunta, por ejemplo, con las condicionales? System.out.pointLine. Uy,
estoy confundiendo. Ingrese su edad. Y vamos a hacer int edad igual a add.nextInt. Y vamos a hacer la pregunta. ¿Qué pregunta ustedes creen que podríamos hacer acá? A ver, quisiera escuchar sus ideas. Recuerden, las condiciones son que sea mayor de 18 y que sea menor de 60. ¿Cómo podríamos plantearlo eso acá? ¿Qué edad sea mayor que 18 y menor que 60? Perfecto, muy bien, Shannon. Entonces, edad tiene que ser mayor o igual a 18, ¿verdad? Porque dijimos menor de 18, entonces sí, mayor o igual a 18. Y dos veces el símbolo, se los voy a poner en el chat por si acaso para que lo vean bien. Edad tiene que ser mayor o igual a 18 y edad tiene que ser menor o igual a 60. Entonces, si cumple con esa edad, decimos system.out.println y vamos a decir bienvenido. Else system.out.println usted no puede ingresar. Ok. Ahora, pero espérenme que el otro está pasando. Ok. ¿Se entiende cómo está funcionando esto? Ahorita vamos a aumentar una pregunta más aquí adentro para que sean más condicionales múltiples con más preguntas ahí adentro. Pero hasta aquí quiero ver, ¿se está entendiendo o hay algo que no queda muy claro respecto al código? Disculpe, Oxy, solo es una duda. A la edad igual mayor a 18, ¿se puede colocar entre paréntesis igual al otro, al menor igual a 60? ¿O puede manejarse así tal como está? ¿Te refieres a hacer esto, verdad? Exactamente, porque he visto bastantes que lo dejan así, otros que no. Quería preguntar si afecta algo al código o no. Ok, te lo voy a explicar y es una muy buena pregunta. Eh, Esto se responde mejor, te voy a dar un ejemplo con las matemáticas, ¿ok? Si por ejemplo cuando a ti te daban un ejercicio de 5 por 6 menos 2, bueno, menos 1, bueno, porque le apuesto 1, si bien no tiene paréntesis, recuerdas que había como una procedencia de operadores, la palabra correcta, pero recuerdas que había un orden, ¿verdad? En el cual que había que aplicar las operaciones. Lo que te decían siempre, ¿no? Primero multiplicación y luego recién suma y resta. Entonces esto sería 30 menos 1 igual a 29. 5 por 6, 30, no, ojalá no me haya equivocado. Entonces, si bien no te colocan los paréntesis aquí, por las reglas de los operadores tú sabes que tienes que hacer primero la multiplicación y luego recién la resta. Ahora, si tú colocas los paréntesis acá, no va a afectar en nada, ¿verdad? Simplemente hace que sea un poco más entendible el ejercicio. Ahora, esta procedencia de operadores es exactamente igual con los lógicos, solo que como son operadores nuevos, esa procedencia tal vez no la conocemos. Entonces, cuando tú estás haciendo con operadores lógicos, primero se van a resolver estos, los que son, te los voy a poner aquí en una lista. Primero van los igual igual, a la misma altura por si acaso, igual igual, diferente, menor igual o mayor igual. Uy, disculpen, lo apreté sin querer. Ok, entonces, cuando hay operaciones con valores lógicos, primero se van a resolver estos cuatro. Después, recién se van a resolver el AND, el OR y el NOT, por si acaso, ¿ok? Entonces, primero se resuelve esto, luego se resuelve esto y finalmente se van a comparar con el AND. Puedes colocar los paréntesis para hacerlo más entendible, pero no es necesario porque como en la matemática, primero se van a resolver estos y sus resultados recién se van a comparar. ¿Ok? Puedes colocar los paréntesis, de hecho hace que tu código sea mejor, más entendible. Y en algunos casos muy específicos puedes hacer
funcione de la manera correcta. Ahorita voy a pensar en alguno. Te voy a mostrar después. Pero como la respuesta de por qué no los puse es eso, por la procedencia de operadores, ¿ok? No sé si con eso se entiende un poquito mejor, Juan. Sí, está bien, gracias. Ok, no hay por qué. Y ahorita te voy a mostrar un ejemplo donde, por ejemplo, un ejemplo donde, por ejemplo, te voy a mostrar un ejemplo donde no colocar los paréntesis va a hacer que falle. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Entonces ya estamos hecho una condicional. Pero aquí adentro obviamente podemos hacer más preguntas, ¿no? Ya está. Bienvenido. Ahora, ya hemos hecho la pregunta, ¿no? Si tienes entre 18 y 60 puedes ingresar y ya. Ahora, la pregunta es, digamos que nuestro parque de diversiones tiene un descuento especial. Si tienes entre 18 y 30 o entre 50 y 60, tienes un descuento especial. Si no, pues pagas normal, ¿ok? ¿Cómo haríamos eso? Les voy a poner aquí un if. Aquí sería el else, obviamente. Ahora, piénsenlo bien. Les estoy dando de nuevo la premisa. Ya hemos verificado aquí que tiene más de 18 y menos de 60, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que si está aquí adentro, ya te puedo garantizar que la persona tiene más de 18 o 18 y menos de 60 o 60, ¿ok? Ahora, la nueva premisa es, si tiene menos o igual a 30 o mayor o igual a 50, tiene un descuento especial. Si no, entrada normal, ¿ok? ¿Cómo lo pondríamos esto acá? ¿Alguien que se anime a decirlo? Ya saben que si se equivocan tampoco es que les berrillen, ¿no? De hecho, si se equivocan es mejor porque les ayuda a practicar. Ok, edad menor o igual a 30 o edad mayor o igual a 50. Perfecto, Eddie. Vamos a copiarlo y lo vamos a poner acá. Entonces, si la edad es menor o igual a 30 o la edad es mayor a 50, vamos a decir system.out.println. Usted tiene un descuento especial, ¿ok? Si no, system.out.println no tiene ningún descuento. Y ya está. Aquí vamos a colocar el bienvenido, no sé por qué lo he borrado. Bueno, ya no es necesario. Entonces, aquí por ejemplo tenemos varias condicionales múltiples y con varios operadores lógicos. Ya son ejercicios un poquito más complicados, ¿no? Más tienes que pensar un poquito más, pero mientras más practiquen van a ver que esto se vuelve más sencillo. Ahora, ¿se entiende cómo está funcionando este código o hay algo que no quede muy claro? Creo que esto ya explicó. El primer else viene del primer if o Sí, viene del segundo. este else viene de este if y este segundo else viene de este if. De acuerdo, gracias. Vale, no hay por qué. Y si preguntan algo que ya dije antes, pregúntenlo con toda la confianza. Les puedo repetir 10 veces hasta que les quede totalmente claro, ¿vale? No se sientan mal por si acaso. Si algo que les he explicado hace rato y quieren que les voy a explicar, lo dicen nomás con toda confianza. Es un poquito más sencillo cuando... esto no sé si los dije. Si ustedes apretan Control Shift I, su código se va a autoidentar. ¿Qué es identar? Que se coloque... Bueno, les voy a mostrar aquí. Es un poquito difícil explicar identar. Pero lo voy a desordenar un poquito mi código, ¿vale? Ahí está un poquito raro, ¿no? Todo está por todo lado. Puede pasarles esto, que ustedes cuando descarguen un código se vea así, porque tal vez su computadora no entiende de la misma forma que, por ejemplo, la mía, los espacios, o viceversa. La mía no entiende correctamente los espacios como la suya.
Entonces puede llegarles el código así. Obviamente ustedes pueden, ¿no? Manualmente ir acomodando todo. Pero qué flojera, ¿no? Vamos a estar aquí 3 horas y obviamente este código es cortito. Si fuera uno largo, puedo estar todo un día solo intentando ordenarlo. Los editores te dan una herramienta para que se ordene automáticamente, el autoidentado. En caso de Vue.js, no sé si está acá, para que lo hagan. Ahí está, disposición automática. Entonces se vienen a editar, le hacen clic a disposición automática y todo se va a acomodar. Pero ese es más complejo, tienen que buscar la herramienta, lo voy a volver a desordenar. Más sencillo es que se memoricen Control Shift I. ¿Ok? Entonces, de nuevo, mi código está desordenado. Si ustedes aprietan en este orden, por si acaso, Control Shift I, va a ocurrir exactamente lo mismo. Su código se va a ordenar y se va a ver mejor y bueno, ya va a ser más entendible. Hay pequeñas excepciones como estas, por ejemplo, que tal vez no las logre ordenar correctamente, pero la gran mayoría lo va a hacer. Ok, Control Shift I o vienen a editar y le hacen clic a disposición automática. Cualquiera de los dos funciona. Son lo mismo de hecho. Control Shift I es el atajo de teclado de de disposición automática. Entonces eso es para que su código se vea más ordenado y más fácil de entender. Ahora, ¿cómo darte cuenta de cuál es el else de un if? Es porque ambos van a estar a la misma altura después de aplicar el identado. Este, si se dan cuenta, está a la misma altura de este. De hecho, esto lo podemos bajar. Y ahora sí, literalmente están a la misma altura. Este está a la misma altura que este. Entonces, este else es de este if. Lo mismo acá. Vengo a este if, no sé cuál es su else, simplemente bajo en línea recta y el primer else que encuentre es este. Y ya está, entonces ya sé cuál es el else de este if. Obviamente, ustedes pueden hacer esto, ¿no? Y ahora entonces, y este lo puedo llevar un poquito más adelante, ¿no? Digo, este if, voy a bajar en línea recta, este es su else, ¿no? Obviamente si tú tienes tu código desordenado, lo que les acabo de decir no va a funcionar. Pero si tú apretas Control Shift I, en este caso no va a funcionar. Ahora sí. Entonces lo vamos a volver a desordenar. Control Shift I y ahora sí se acomoda correctamente, ¿verdad? La forma de darte cuenta es con eso. Así se pueden dar cuenta cuál es un if y un else. Una pregunta, por favor, un poco fuera del tema, pero el código se puede compartir en el sentido de minimizar líneas. Ah, se puede comprimir. Vale, vale, compartirle. El código se puede comprimir en el sentido de minimizar líneas. Sí, yo creo que sí se puede comprimir, pero no conozco alguna herramienta como tal para poder comprimir. El compilador a la hora de compilar va a crear otro código, el cual tú no puedes ver, que es el código que va a saber interpretarlo la Java Virtual Machine o la máquina virtual de Java. En realidad, el código que ejecuta tu computadora no va a ser este como tal, ¿vale? El compilador va a agarrar todo este código y lo va a convertir a un lenguaje que lo entiende la Java Virtual Machine. Y a la Java Virtual Machine lee eso y lo va a ejecutar. Entonces, en ese proceso de compilar, todos estos espacios en blanco, todas estas líneas como tal, todos estos saltos de línea, cosas así, las va a reducir al mínimo para que el código sea más liviano. Y porque todas esas cosas como por ejemplo espacios, saltos de línea, todo eso nosotros lo hacemos simplemente para que nuestro código sea más entendible, pero la Java Virtual Machine no necesita eso, ¿verdad? La Java Virtual Machine solo necesita las instrucciones. Entonces al compilar ya se reduce en lo más posible tu código, por ese caso. Ahora, esto, el código, como les digo, lo hacemos así simplemente para que sea mejor. Todo tu código podría estar en una sola línea, ¿no? Tú puedes hacer esto. Porque los puntos y coma le dicen a Java dónde va algo, dónde se ejecuta, dónde inicia otra cosa. Entonces tú tu código lo puedes tener todo en una sola línea. No hay ningún lío. Obviamente no lo vamos a hacer así porque no se entendería nada, ¿no? Pero nada más como curiosidad sí se puede hacer eso. Porque Java con las llaves, los puntos y coma, todo eso, sabe dónde termina una instrucción y dónde empieza otra. Entonces no necesita los saltos de línea, los espacios para entender, cosa que otros lenguajes sí. Por si acaso, no es en todos los lenguajes, esto es en Java. Pero ok, lo estoy perdiendo. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Algo que quisiera que les aclare de nuevo? ¿O ya quedó totalmente claro?
Todo claro, Jofre desea gracias. Ah, no leí eso. No hay por qué, Jofre, no te preocupes. Todo claro, sí, vale. Parece que ha quedado todo claro respecto a los condicionales. Lo que es un poquito más complejo de los condicionales son estos, ¿no? Los AND, los OR, los relacionales porque son operadores nuevos. Pero cuando los practicas van a ver que no es tan difícil. Ok. ¿Alguna duda de los switch, por ejemplo? Algo que no se entendió muy bien. ¿Del switch quedó todo claro? Creo que sí. Ok, parece que sí. Ah, Gustavo. No entendí muy bien qué es exactamente los switch. Es la primera vez que lo vi. Vale, vamos a verlo. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido de un switch. La verdad es que el switch mucho no se utiliza. Pero es bueno siempre conocer, ¿no? Porque bueno, ya saben que todo esto que se les enseña son herramientas. Entonces tú las puedes utilizar cuando las ves convenientes. Obviamente si te dan un martillo no vas a limpiar con un martillo, ¿no? Un martillo tiene sus respectivas funciones, ¿no? Obviamente lo que se les enseña tiene ciertas áreas donde se puede aplicar. Saben que ya me estoy perdiendo. Vamos al ejemplo de un poquito de agua y ya. Vamos al ejemplo del switch. Ok, ¿es un tipo de arreglo o algo así? No. Gustavo, un switch, un if, un while, un for, solo que se le conoce como estructuras. No. eh, Uy, se me fue el nombre completamente. Son estructuras de control. Lo siento, se me fue el nombre completamente. Se les conoce como estructuras de control. ¿Por qué? Porque modifican el orden en el que se va a ejecutar tu código, modifican el orden en las que se van a ejecutar las líneas una tras otra, modifican lo que van a ser las líneas que se van a leer, algunas incluso se pueden dejar de leer, como han visto en el if, ¿no? En el if, si esto es verdad, todo esto se va a ejecutar, pero si es falso, bueno, si es verdad, se ejecuta todo esto y esto se va a ignorar completamente, es como si no existiera, ¿verdad? Por eso se les dice estructuras de control, porque modifican cómo se va a ejecutar tu código. El switch forma parte de esas estructuras de control. Vamos a pedirnos aquí un scanner. Add va a ser igual a new scanner. System.in int add va a ser igual a add.next int. Tengo que importar el escáner. No. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es un programita que tú ingresas un día y te va a devolver qué día de la semana es. Ok. Entonces vamos a hacerlo con un switch. Disculpen la ambulancia. Ok. Como el switch se puede hacerlo casi como con varios if anidados. Ok. Pero por eso es que se ha creado el switch para no estar haciendo un if dentro de otro if dentro de otro if o if else y hasta llenar toda tu pantalla, ¿no? Para eso se ha creado el switch. En el switch tú le dices qué es lo que quieres comparar. Ok, en este caso es este número. Tú aquí puedes colocar una cadena, puedes colocar un valor booleano, puedes colocar cualquier valor para comparar. Y ahora en lugar de estar haciendo if, miles de if, tú simplemente le dices case. Y por ejemplo le dices 1, 2 puntos y ya no me da ningún error, significa que está bien. ¿Qué significa case 1? Tú le dices, cuando este número sea 1, me vas a ejecutar esta instrucción. Por ejemplo, system.out.println lunes. ¿Ok? Entonces, cuando sea el case 1, esto lo puedes bajar para que se vea un poquito mejor. Cuando estés en el case 1, o cuando este número sea 1, vas a imprimir lunes. Si no es 1, entonces cuando es 2, lo mismo. Entonces vamos a ir haciendo así hasta llegar al...
No vamos a hacer de todos los días porque vamos a tardar mucho, pero vamos a hacer 2 días más. Case 3, martes, miércoles y jueves. Entonces, me está dando error porque me dice ya tienes un case 2, ¿no? ¿Para qué lo vas a comparar 2 veces? Por eso me estaba dando error. Entonces tú le dices, si es 1, haces esta acción. Si no, si es 2, haces esta acción. Si no, si es 3, haces esta acción. Si es 4, haces esta acción. Y tienes una que es el default. Vamos a poner aquí un system. Vamos a poner, no es un día de la semana. Un día de la semana. El default es cuando ninguno de estos concuerda. O sea, si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, y bueno, hasta el 7 sería, ¿no? 6 días de la semana. Lo que va a imprimir es no es un día de la semana. Y así es como funciona el switch. Esa es la idea, ese es el valor a comparar. Y si es alguno de estos, va a ejecutar obviamente las instrucciones que estén en ese caso. ¿Se entiende cómo está funcionando el switch? Sí, exacto. Es muchos if, es uno dentro de otro y pues para eso es mejor utilizar un switch. No se preocupe. No es una regla como tal porque obviamente no les va a dar error, pero una forma de darte cuenta si estás utilizando muchos if y else es si ya tienes 3 if anidados, o sea, si aquí hubiera uno más, ya estás como que al límite de los if, ¿vale? Como les digo, puede ser infinitos, pero si estás usando más de 3 if anidados, es mejor que replantees un poco tu ejercicio y veas si no te estás equivocando en la lógica o podrías simplificarlo. Tener tantos if anidados no es bueno, porque hace que tu código sea poco entendible y menos legible y de hecho para ti mismo se va a hacer más difícil de entender. Entonces, así como un consejo, si tienen más de 3 if anidados, véanlo si lo están haciendo correctamente, ¿ok? Ahora aquí, me está faltando algo, pero supongo que hay varios que se han dado cuenta, a ver si me dicen qué es lo que está faltando aquí para que funcione correctamente. Exacto, Eddie, el break. ¿Y para qué sirve el break? Vamos a verlo. Voy a ejecutar este código y voy a ingresar 1. Y me impreso lunes, martes, miércoles, jueves y no es un día de la semana. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Medio extraño. Si yo dije que cuando sea caso 1 solo ejecute esto. Y es justamente para eso que utilizamos el break. ¿Ok? Break, break, break y break. También lo puedo poner en una línea abajo para que sea más entendible, no importa. Obviamente no le ponemos break al default porque es el último. ¿Por qué se coloca el break? Cuando tú encuentras, por ejemplo, el caso 1, como sucedió en este momento, lo que he hecho es imprimir esto. Y el switch lo que hace es, ok, ya encontró este caso, imprimo esto y todo lo que está abajo. O sea, voy a imprimir esto, voy a imprimir esto, voy a imprimir esto, incluso el default. Para evitar eso utilizamos el break. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a decir, ok, caso 1, ya lo he encontrado. Imprimo break. Ah, ya. Break significa me salgo de este switch y continúo con lo que esté abajo. Exacto, Gustavo, para detener la ejecución del código. Bueno, no detener como tal, porque el código se va a seguir ejecutando. Lo que es detener la ejecución del switch, ¿no? O sea, lee el break, ok, y se sale completamente del switch y continúa con lo que esté debajo. Entonces, si lo compilamos y lo ejecutamos de nuevo, colocamos 1 y ahora sí solo dice lunes. Entonces, ahora sí funciona correctamente. No se olviden del break, es un error bastante común y que puede hacer que tu código no, bueno, va a hacer que tu código no funcione lógicamente bien por un pequeño break. Y pues eso sería todo del switch. La verdad es que mucho no se utiliza el switch, pero es bueno conocerlo para si se presenta la necesidad de utilizarlo, ¿no? Mic off. Mic on. Ok, ¿alguna otra duda? Sí, ¿Qué pasó, Sharon? ¿Qué duda tenías? en el case uno no le ponen uno, 2, 3. En lugar de colocar los números, podríamos poner, digamos, algo como condiciones, como con el if, digamos, haciendo comparación de números o eso.
Algo así, por ejemplo, si uno es igual a algo, por ejemplo, así. Sí, sí, como con el if así, así. Sí, no, no se puede. No se puede hacer esas comparaciones. ¿Puedes hacer esto? Sí, sí puedes. Bueno, de hecho, ¿qué me estás diciendo? Ah, tú porque quedas leve. Ah, mira, ya lo suma por ti. O sea, ya sabe que esto es 2. No puedes hacer esas comparaciones aquí en el case. O sea, en esta parte del case antes de los 2 puntos no puedes, por si acaso. Aquí solo puedes colocar el valor o la respuesta, ¿no? Que vas a comparar. Ahora, aquí adentro sí puedes, ¿no? Aquí sí puedes hacer un if. Vamos a poner true para que no dé error y un else. Aquí adentro tú puedes hacer lo que quieres. De hecho, puedes colocar otro switch incluso si quieres aquí adentro. Pero en esta parte específicamente no puedes hacer comparaciones, no puedes hacer otro if, no puedes hacer casi nada más que solo colocar los valores con los que quieres comparar, ¿ok? Eso es lo que no me gusta mucho del if, digo del switch, y por eso es que se limita un poquito, pero no puedes hacer, por ejemplo, lo que dijiste. Con razón no lo usan tanto. Sí, exacto. Por eso es que esa es, digamos, como una desventaja del switch. Entonces, pero ya aquí adentro tú puedes colocar lo que quieras. Ok, ¿alguna otra duda? Ok, parece que no. Y estamos con buen tiempo para llegar a ciclos. Vale. De los ciclos, ahora yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Saben cuándo hay que utilizar el while y cuándo hay que utilizar el for? ¿Les han dicho cuándo es correcto utilizar uno y cuándo es correcto utilizar el otro? ¿O alguien tiene alguna idea tal vez de cuándo es correcto utilizar un for y cuándo es correcto utilizar un while? Porque ambos son ciclos, ¿verdad? Ambos hacen exactamente lo mismo. Lo que haces con un for lo puedes hacer con un while, simplemente cambias unas cuantas cositas en el código y funcionan exactamente igual. Entonces, ¿para cuál la necesidad de tener dos ciclos? De hecho hay tres, ¿no? Porque también hay do while. De hecho son cuatro, porque también existe el for each, pero ese no se los muestran hasta más adelante. Entonces, si todos hacen lo mismo, ¿cuál la necesidad de tener tantos? Nos vamos a ir a los básicos, el for y el while. ¿Saben por qué hay dos? ¿O por qué existen dos ciclos diferentes y hacen exactamente lo mismo? Porque en uno sabemos más o menos cuántas veces va a repetirse mientras que en el otro, ¿no? Exacto, Shannon. Y esa es la diferencia de por qué hay dos ciclos, el ciclo for y el ciclo while. Y también les da una pista de cómo saber cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Vamos a irnos al ejercicio 4. Vamos a borrar esto y vamos a colocar un main. Public. Uy. Static void main. String args. Vamos a tener un escáner de una vez. In, y vamos a importar la clase. Ok. Tenemos dos ciclos. El ciclo for, el cual tiene aquí su contador. Int i igual a 0. Lo correcto, digo, lo clásico es colocar un i menor que 10, por ejemplo, y más más. Y también tenemos el ciclo while, int contador va a ser igual a 0, while contador sea menor que 10, contador más más. Estos ciclos hacen ahorita en este momento exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo yo sé cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro? Marco lo pone... Exacto, Marco, lo definiste muy bien. Los ciclos for lo voy a utilizar incluso para explicarles en este momento. Los ciclos for son utilizados para ciclos que ya está definido el número de iteraciones. Los ciclos while sirven mejor para ciclos donde el número de iteraciones puede variar. Y es exactamente eso, el cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro. Tú utilizas el for cuando sabes exactamente dónde vas a iniciar y dónde vas a parar. ¿Ok?
Yo les recomiendo que se lo anoten, o mínimamente intenten memorizarlo. Utilizas el ciclo for cuando sabes exactamente dónde vas a iniciar tu código y dónde va a parar tu código. O cuántas veces exactamente vas a repetir las iteraciones. El ciclo while, en este caso es un mal ejemplo porque estamos haciendo lo que tendría que hacerse con un for. El ciclo while lo utilizas cuando no sabes exactamente cuántas veces vas a ejecutar las iteraciones. ¿Ok? No sé si eso quedó muy claro. Ahorita vamos a verlo con ejemplos. Voy a borrar este while. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a borrar este for. Y vamos a hacer unos cuantos ejemplos y quiero que me digan qué ciclo sería más correcto utilizarlo. Ingrese un número. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, quisiera hacer la tabla de multiplicación de un número hasta el 10, ¿cuál es la tabla de multiplicación de un número como en el cole? ¿No? 1 por 1 es igual a 1. 1 por 2 es igual a 2. 1 por 3 es igual a 3. ¿No? Obviamente la tabla del 1, ¿quién no la sabe? Pero lo que quiero hacer es eso. Yo voy a ingresar este número, es el número de la izquierda, y voy a crear la tabla de dicho número hasta el 10, ¿ok? O sea, del 1 de por 1 hasta por 10. Vamos a colocar int num va a ser igual a add.nextInt. Ok, ¿qué ciclo creen que sería más correcto utilizar? For. Ok, Edwin dice un for. ¿Alguien dice otra cosa? ¿O todos están de acuerdo con que sea for? For también, ok. Ya van dos, ya van tres. For, for. For. Ok, gracias Richard. For también. Ok, entonces todos dicen for. ¿Por qué? Porque sabemos exactamente cuántas veces vamos a ejecutar. 10 veces, ¿verdad? For. Este es un ejemplo más bastante común. Uy, int igual a 0 y menor que 10 y más. Ahora aquí, perdón. Y menor o igual a 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? System.out.println. Vamos a decir num más la x más y más el igual más y la multiplicación de num por i. ¿Ok? Y con eso ya tendría formada mi tabla de multiplicar. ¿Qué estoy haciendo acá? El número por, para la x para representar el símbolo de por, la i que es la iteración en la que estamos, o sea 1, 2, 3, 4, 5, el igual simplemente para que sea mejor y la multiplicación del número por la iteración en la que estamos. Entonces si ejecutamos vamos a ver que, por ejemplo, ingreso un número, el 5, y nos hace 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, y bueno, está toda la tabla de multiplicar del número 5. Y con eso ya hemos hecho nuestra tabla de multiplicar. ¿Se entiende cómo está funcionando? ¿O hay algo que no queda claro de este código? Ok, parece que está todo claro. Vale, ahora vamos a hacer unos ejercicios que son un poco típicos de examen o que les va a servir mucho para eh, relacionado con preguntas del examen. Tal vez lo vieron en clases, lo voy a checar rápidamente. La parte de ciclos es un ejemplo bastante común. Ciclo for, ok, ciclos, ok, no lo vieron aparentemente. Entonces, ¿saben cómo contar la cantidad de dígitos que tiene un número? ¿O se les da alguna idea de cómo podríamos hacerlo?
Vamos a estar abriendo un nuevo ejercicio. Vayan pensando cómo podríamos hacerlo. ¿Cuál es el ejercicio, por ejemplo? Notepad, si a ti te dan 1, 2, 3, 4, 5, tienes que contar la cantidad de dígitos que tiene esto. En este caso son 5, ¿no? Pero si por ejemplo te dieran este número, vamos a meterle uno más. La cantidad de dígitos que tiene es 6. Si te dieran por ejemplo este número, la cantidad de dígitos que tiene es 4, ¿no? Entonces el ejercicio nos pide eso. Vamos a ingresar un número por teclado y nos tiene que decir la cantidad de dígitos que posee. Public static void main. Ok, vamos a system.out.println. La T viene después. Ingrese el número. Y aquí vamos a tener int num igual a add.next int. Listo. Ya. Que ya tuvieron tiempo para pensar. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos hacer esto? Contar la cantidad de dígitos que tiene un número. Lo siento. ¿Nadie? ¿Nadie tiene alguna idea de cómo podríamos hacerlo? Creo que tenía una pizarrita por acá. No, cerré mi pizarra. Vamos a crear otra. Length, ok. Length es una forma que lo podemos hacer con una cadena, pero no. Vamos a hacerlo ahora con un número de forma matemática, ok. Con do while tal vez vale. Pero lógicamente hablando, ¿cómo podríamos hacer el ejercicio? ¿A alguien se le ocurre? Aparentemente creo que no. Esto se hace con divisiones de 10. ¿Por qué? Digamos que tenemos el número 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Si esto lo divido entre 10, ya vamos a hacer unas clases que cuando ambos son enteros el resultado va a ser un entero, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, ahora este número, 1, 2, 3, 4, si yo lo divido entre 10, va a ser igual a 1, 2, 3. Si este 1, 2, 3, yo lo divido entre 10, va a ser igual a 1, 2. Y este proceso se va a repetir. 1, 2 dividido entre 10 va a ser igual a 1. Y 1 dividido entre 10 va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 veces que hemos repetido el proceso. ¿Ok? Que da la coincidencia que son 5 dígitos. Entonces, así es como lo vamos a hacer. Vamos a dividir el número entre 10 hasta llegar al 0, contando la cantidad de veces que hemos dividido. ¿Ok? ¿Se entiende cómo queremos hacer este ejercicio? ¿O no quedó muy claro? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ok. De nuevo, rápidamente. Vamos a dividir entre 10 hasta llegar al 0 y vamos a contar la cantidad de veces que hemos dividido. En palabras sencillas. ¿Qué ciclo vamos a utilizar? ¿Qué ciclo creen que vamos a utilizar? Ok, while. Dos dicen for. ¿Qué dicen los demás? ¿While o for? O do while también, no necesariamente solo esos dos. Aunque do while y while son prácticamente lo mismo. Tenemos dos for contra un while. Ok, while, incluso Gustavo ya nos puso una posible respuesta. While, ok.
Lo más conveniente sería utilizar un while. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente cuántas veces vamos a dividir al número, ¿verdad? Si nos dan un número de 10 dígitos van a ser 10 divisiones. Si nos dan un número de 3 dígitos van a ser 3 divisiones. Mic off. Mic on. Si nos dan un número de 15 dígitos van a ser 15 divisiones. Entonces no sabemos exactamente cuántas divisiones vamos a hacer. Todo depende del número. Entonces vamos a hacer un while número sea diferente de 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Num va a ser igual a lo que estaba antes dividido entre 10. Y tenemos que crearnos un contador, ¿no? Int contador igual a 0. Así contador igual a contador más 1. Aquí vamos a hacer un system.out.println. Vamos a decir, el número tiene más contador más dígitos. ¿Ok? Y con eso ya hemos terminado el ejercicio. ¿Se entiende cómo está funcionando o no quedó muy claro? ¿Sí se entendió? ¿Ok? Vale, parece que no hay dudas. Parece que quedó todo claro. Ok, ahora vamos a hacer un ejemplo bastante típico y donde hay mucha confusión. Vamos a cerrar esto. Vamos a hacer el ejercicio 6. Tenemos un escáner. Ok, entonces vamos a hacer un nuevo ejercicio. Vamos a hacer algo que es bastante típico. También es un ejercicio que puede entrar al examen. Y que son de series numéricas. ¿Ok? ¿Qué es una serie? Por ejemplo, a ti te pueden decir, dado el número ingresado por teclado 8, igual a 8, generar la serie numérica hasta la octava posición y te muestran una serie de esta forma. 4, 9, 16, 25, 36, 49, 56, 81, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta aquí no va a ser, ¿ok? Y te muestran este ejemplo, te dicen, dado el número 8, la serie que se ha generado hasta la posición 8 es esta. Crea el código para generar dicha serie, ¿ok? Entonces, lo primero aquí es analizar la serie, obviamente, ¿no? Tenemos que entender cómo funciona antes de hacer el código. ¿A alguien se le ocurre cómo está funcionando esta serie? Serie numérica. ¿Seguros que no entienden? Vamos, alguien tiene que encontrar la pista de cómo está funcionando esto. ¿Por qué los números se están creando de esa forma? O sea, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 56. Está sumando de números impares que se incrementan. A ver, 3. Luego se incrementa, el siguiente número impar sería 5. El siguiente número impar sería 7. El siguiente número impar sería 9. Sí, de hecho está funcionando. Sí, perfecto. Es una forma, por ejemplo, aquí está sumando 3, aquí está sumando 5. 5, aquí está sumando 7, aquí está sumando 9, aquí está sumando 11. Entonces, si se dan cuenta, el patrón es que él empieza en el 3
y el siguiente va a ser 5, el siguiente va a ser 7, el siguiente va a ser 9, se está yendo de impar en impar y a la vez los está sumando, ¿no? O sea, 1 más 3 va a ser 4, 4 más 5, 9, 9 más 7, 16, 9 más 16 más 9, 25, 25 más 11, 36 y así hasta el infinito porque la serie, bueno, ya saben que los números son infinitos. Perfecto. ¿Alguna otra forma de cómo se está generando esta serie? Auxiliar no sería que se está multiplicando los números, es decir, digamos, 2 por 2 4, en caso de 9 3 por 3 por su mismo múltiplo. Exacto, Mar. Y esa es la otra forma que también se está generando esta serie. Ambas son respuestas válidas completamente. Recuerden que esta es la posición 1, la posición 2, ¿no? Entonces lo vamos a colocar posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, 6, 7, 8. Entonces, como dijo Mar, la posición se está multiplicando por sí mismo. 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, 7 por 7, 49, 8 por 8, 56. Entonces, perdón, 64. Fallo mío. Entonces sí está funcionando que los números se puede decir al cuadrado, ¿no? Entonces se entiende como está cualquiera de las dos respuestas es completamente válida. Ahora, cuando ustedes estén haciendo, ¿cómo se dice esto? Ejercicios de secuencias numéricas, no necesariamente va a haber una sola respuesta, por si acaso. ¿Se entiende cómo está funcionando cualquiera de las dos formas de hacer la secuencia? Obviamente el siguiente sería la posición 9, la cual sería 9 por 9 igual a 81. Y la siguiente posición sería la 10, la cual sería 10 por 10 igual a 100. O lo mismo sería acá, más 13, más 15, más 17, más 19. Ok, entonces en cualquiera de los dos casos la serie va a seguir funcionando igual. Pasemos a programarlo. Ok, vamos a hacerle un system.out.println. Ingrese la posición hasta la... Ingrese la posición, simplemente lo vamos a poner así. Ingrese la posición. ¿Qué ciclo creen que vamos a utilizar? ¿Ciclo for o ciclo while? Porque bueno, ya sabemos que vamos a hacer un ciclo que va a empezar en 1 y va a llegar hasta el número que bueno, ingresemos, ¿no? Por ejemplo, aquí un int num va a ser igual a add.nextInt. ¿Ok? Alguien dice for, otro dice while, Gustavo dice for porque nosotros le daremos un límite conocido. For, Edwin dice while. Okay, siempre que llegamos a esta pregunta hay justamente eso. Unos que dicen for, otros que dicen while. Ok. ¿Por qué creen que sería for? ¿O por qué creen? Bueno, ya hay alguien que dijo por qué es for. Porque nosotros le daremos un límite conocido, ¿ok? ¿Por qué sería while? Shannon dijo for ahora. Ok, parece que el for está ganando, aunque también hay varios while. La respuesta correcta en este caso sería un for. ¿Por qué? Si bien nosotros no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar, o sea, no sabemos cuántas veces se va a iterar. Este ciclo for puede ser 5 como pueden ser 10. Si tenemos un punto de inicio y un punto de fin, que va a ser el número, ¿verdad? Entonces, por eso sería un ciclo for. Si bien no sabemos exactamente cuántas veces se van a iterar antes de empezar el ejercicio, una vez nos den este número, sabemos exactamente cuántas veces hay que iterar. Y es por eso que este va a ser un ciclo for, porque sabemos dónde va a iniciar y dónde va a terminar. En este caso sería system.out.print de el num por num más un espacio para que se vea un poquito mejor. Entonces vamos a compilar, vamos a cerrar, ejecutamos y por ejemplo le decimos hasta el 10 y vemos que, no es el número, disculpen, error mío, es i por i.
Compilamos. Nuevamente ejecutamos y hasta el 10. Entonces se está generando 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Cuando ingreso a la posición 10. Obviamente esto va a funcionar hasta el número que queramos. Bueno, ¿con qué límite de tu computadora? ¿no? Por ejemplo, si colocamos 25, ese hace mucho más grande. Si colocan un número gigante, pues va a tardar un montón en calcular y tal vez se termine colgando. Entonces, esto se resuelve con un ciclo for. Sí, exacto. Mira, les voy a mostrar un ejemplo de qué es lo que pasa cuando colocamos un número bastante alto. Se va a colocar así. De hecho, y esto... A ver si en algún momento para. Si me salgo de la llamada es porque se reinició mi compu. Por ese caso. Bueno, a ver, lo vamos a cancelar. Y justamente eso me lleva a mostrarles algo. Ejercicio... A mi compu se puso lenta siempre. Ok, reacciona, reacciona. No, todavía no reaccionó. Monitor, memory. Ok, ya se liberó. Estaba ocupando casi 1,5 GB estaba ocupando Java para ejecutarse. De hecho, ha quedado un poco lento. Vamos a cerrar esto. Ok, ya volvió. Un virus. Ahora les voy a mostrar algo que tienen que tener cuidado. Public, static, void. Y no sé si escuchan, pero incluso hasta los ventiladores de la computadora se han encendido. Porque se ha puesto a hacer un montón de operaciones. Scanner. Add igual a new scanner. Y con esto ya vamos a llegar al último ejemplo del día de hoy. Y es algo que tiene que tener mucho cuidado. Digamos que vamos a pedir un número, int num igual a... Aquí ya sé, vamos a hacer un ejemplo, algo que pasa bastante. Vamos a hacer esto. Okay, vamos a hacer el ejercicio de contar la cantidad de dígitos que tiene un número. add.nextInt y contador será igual a 0. Ok, pero digamos que por algún motivo, por algún casual, yo solo hago esto. Ok, me olvido hacer la división. Obviamente aquí no tiene sentido, ¿no? Pues son 2 pasos y cómo me voy a olvidar de la división. Pero en ejercicios más grandes puede ser que se te olvide actualizar tu variable de control. Entonces, si se dan cuenta aquí, el contador se va a incrementar hasta el infinito. Y el número nunca va a desaparecer. ¿Ok? O, otro ejemplo, aux va a ser igual a num. Digamos que por algún motivo necesito mantener el número original, porque aquí lo estoy destrozando, ¿no? Estoy haciendo que el número se desarme. Entonces, digamos que yo confundo y coloco aux en lugar de num, y este se va a dividir. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esto va a ser infinito, ¿no? Porque se va a dividir el contador se va a incrementar, pero el número va a seguir siendo igual, porque no lo estoy modificando en ninguna parte. ¿Qué es lo que va a pasar si yo ejecuto esto? Pues que me va a pedir un número, por ejemplo, puedo colocar 10, y ahí está. No me da ningún resultado. Por ejemplo, puedo colocar más valores. Vemos que no pasa nada. Y pues no me da ningún resultado. Veo aquí nuevamente, no sé qué está mal. Y la computadora obviamente no te va a decir estás en un ciclo infinito. Una forma de darte cuenta que tu código se sigue ejecutando es con esta línea. Esta que está aquí, esta azulita. Esto significa que hay un código que se está ejecutando. Entonces, si tú estás haciendo un código, no ves una respuesta esperada, ves que se ha detenido y ves esto, significa que probablemente estés en un ciclo infinito. ¿Cómo lo detienes? Aquí hay una flechita. Le tienes que hacer clic a esto y el código se va a detener. Yo no le he hecho clic todavía, entonces significa que se sigue ejecutando. No sé si se llega a escuchar, pero los ventiladores ya se han encendido porque está haciendo demasiados cálculos. En este caso no son tan pesados como el anterior. Obviamente va a llegar un punto en el cual tu memoria RAM ya no va a poder. En este caso ya ha llegado a 1,5 GB, pero mientras más avance, más se va a ir incrementando y más se va a ir incrementando y más se va a ir incrementando. ¿Y qué es lo que va a pasar finalmente? Que tu
computadora se va a reiniciar, se va a apagar, se va a colgar. En el peor de los casos se va a quemar, porque le estás dando muchos cálculos y si no tiene buena ventilación, pues se va a calentar demasiado. Entonces simplemente le hacen clic acá y bueno, se va a detener. Vamos a cerrar. Entonces tengan cuidado de esto, de tener ciclos infinitos. No porque su compu se vaya a dañar, ese sería un caso extremo, ¿no? Y es casi imposible que se termine quemando, pero más por el hecho de que su código se va a ejecutar infinitamente, no van a obtener resultados y probablemente se termine colgando. La computadora tiene sistemas, ¿no? Para que cuando esté muy caliente se apague, entonces probablemente pase eso. Entonces tengan cuidado con los ciclos infinitos, siempre controlen bien su variable de control para que no les pase esto. Y ya está. Eso era lo último que les quería mostrar. Este lo vamos a poner aquí un ejercicio 7. No ejecutar, por si acaso. Para que cuando lo descarguen, alguien que tal vez no ha visto la clase todavía no lo ejecute y se quede con un ciclo infinito. Ok. ¿Alguna última duda? Tenemos 5 minutitos más. Ya puede ser de lo que quieran, no necesariamente de lo que han avanzado. Austin, Sí, no, Fueron creo que 2 al mismo tiempo. Mariel. sí, quería preguntar, es que la vez que le pregunté al Inge que estábamos avanzando justo operadores, ¿eh? Creo que sí, eh, para poner en if la edad y todo eso, ingresar por teclado para no volver a ejecutar y volver a ingresar el número, digamos. Por ejemplo, el ejemplo del ingresar su edad para poder entrar al parque, digamos, para no volver a ejecutar y volver a ingresar el dato, decía. Con ciclos se puede hacer eso, ¿no? Sí, de hecho podemos hacerlo así, ¿no? While, por ejemplo, aquí tener una variable, no sé, int res va a ser igual a 0, while res sea diferente de 1, por ejemplo. Entonces, si queremos que esto se ejecute varias veces para no estar haciendo, ¿no?, el clic derecho, eso, entonces podemos al acabar esto decir un system.out.println para ejecutar de nuevo, presione, bueno, para terminar le vamos a poner, para terminar, presione 1. Y obviamente tenemos que leer, res va a ser igual a add.nextInt. Entonces, con un ciclo vamos a hacer que esto sea infinito. Vamos a ejecutarlo y nos va a pedir, ingrese su edad, por ejemplo 18. Usted tiene un descuento especial. Para terminar presione 1. Entonces coloco 0. Obviamente va a iniciar de nuevo, 60. Usted tiene un descuento especial. 8. Ingrese su edad, por ejemplo 80. Usted no puede ingresar. Para terminar presione 1 y ahí ahora sí termina. Entonces con un ciclo puedes hacer que tu código se ejecute infinitamente para no estar haciendo clic derecho, ingresar, clic derecho, terminar. Pero tendrás que hacer esta pregunta, ¿no? Algo que haga que termine el ejercicio. Ya, gracias. Vale, no hay por qué. Joel, creo que tú tenías una duda. Tenía una pregunta sobre qué tal son los exámenes del ingeniero y, o sea, más o menos, sobre todo de los exámenes. Ok. Los exámenes por lo general son 3 preguntas, rara vez 4. Y es una pregunta generalmente te van a dar un código. Por ejemplo, algo así. Te voy a dar un ejemplo bastante, o sea, más obvio que está mal, porque es un ejemplo, ¿no? Pero num igual a 3.3 puntos. Entonces te puede dar algo así, ¿no? Y que te diga, indique dónde están todos los errores en esta línea de código. Entonces tú dices, no, int es con minúscula, una variable no puede empezar con este símbolo, tal vez te pone dos iguales, ¿no? Entonces dices, una asignación solo se hace con uno. Aquí en este caso tú dirías, si es 3.3 esto tendría que ser double, o caso contrario, esto tendría que ser solo 3, y dices punto y coma en vez de 2 puntos. Entonces hay un ejercicio que por lo general es así, te van a dar una línea de código, 2, 3, que están con errores y te dice, indica los errores para corregir esta línea y muestra la línea de forma correcta. O algo que es muy parecido, te van a dar varias líneas y te va a decir, indica todas aquellas que son correctas. O sea, te dan como A, B, C, D, E, digamos, cada una con una línea de código, así como esta, sencillas, ¿no? Int igual a tantos, y te dice, indica las que son
correctas, o al revés, indica las que son incorrectas, ¿no? Esa es generalmente una pregunta de examen. Otra, bastante común, es una de secuencias, como la que les acabo de mostrar. Obviamente no esa, ¿no? O bueno, capaz de la casualidad de que este año justo pide esa. Pero les va a pedir una secuencia numérica, como creo que lo hicimos acá. Sí, esta, ¿no? Que tú tienes que analizar, hacer tu código para que imprima la secuencia numérica. Entonces es otro ejercicio bastante común, pero como les digo, secuencias hay millones, se puede inventar una para el mismo examen y tienen que analizarla. Y finalmente, el último ejercicio es algo que tiene que ver con ciclos. Por ejemplo, te dice, dado un número, rótalo 5 posiciones a la derecha, ¿no? O te dice, dado si ingresados 50 números por teclado, ingresar cuál es el número más pequeño y cuántas veces se repite, cosas así, digamos. Entonces, el último ejercicio es el que más varía, es el que menos se parece de examen a examen. Y generalmente sí son sus exámenes, no son muy largos. Si sabes de la materia lo puedes resolver relativamente rápido. Y tampoco son muy difíciles. Pero nuevamente, tienes que practicar y siempre llevan un poquito de razonamiento para que puedas resolver. Ok, gracias. Vale, no hay por qué. Ok, ahora sí nos quedamos sin tiempo. ¿Alguna última pregunta? Sí, Oxy, ¿tiene algunos exámenes pasados del INGE para poder estar viendo más o menos cómo son sus exámenes? A ver, no tengo, pero te los voy a buscar, ¿ok? Creo que sé de dónde puedo conseguir. Voy a buscar algunos Sí, exámenes gracias. pasados. Y por si acaso, una clase antes del examen siempre resolvemos exámenes pasados, ¿ok? Para que vean cómo se resuelve más o menos, se hagan una idea, para que no vayan tan, para que no sea tan sorpresa el examen, ¿no? Cuando lleguen, para que ya más o menos se hagan una idea de qué esperar. Entonces, una clase antes del examen siempre resolvemos exámenes pasados. Y para eso, obviamente, tengo que conseguir exámenes pasados. Ok, entonces eso sería todo por hoy. Lo voy a dejar de grabar. Y nos veríamos con ustedes el siguiente sábado. Ya saben que el código se los voy a subir ahorita, los videos también se los voy a subir ahora. Y pues practiquen un poquito, ya saben que esto se tiene que practicar todos los días. Si comienzan a practicar días antes del examen les va a ir mal, a no ser que sean genios, pero no es un reto por si acaso, es más una advertencia. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué duda tenías? Tenía una duda, es que estaba viendo algo sobre las APIs de Java y digamos estaba viendo la clase útil y la parte de escáner y no entendía por qué digamos en las opciones de cómo guardar un tipo de datos, digamos NextInt o NextDouble, te aparecían aparte de int otros enteros o aparte de double otros doubles. ¿Qué son esos o Estos, por ejemplo. por qué se llaman igual? Ah, vale. ¿Te Sí, sí, refieres más o menos. a, por ejemplo, por qué hay dos nextInt? ¿Así? Sí, ¿por qué? O te refieres, a ver, ¿te referías a por qué, por ejemplo, hay tres next o por qué hay, digamos, big decimal, big integer? Porque Porque hay varias opciones, digamos, para uno solo. Digamos, aquí estoy viendo y para el string me da dos opciones. En uno dice pattern, no sé qué cosa, y en el otro dice string nomás. ok, vale. Esto es lo que se conoce como sobrecarga de métodos. Es un tema un poquito más complejo que ya lo van a ver tal vez el siguiente semestre. ¿Qué es lo que pasa? En base a lo que tú le des por parámetro, esto todavía no lo hemos visto como funciones, pero por ejemplo aquí te dice next. Solo como next lo que va a hacer es leer una cadena. De hecho aquí te lo dice. Add next. Aquí te dice. Encuentra y retorna el siguiente token completo sobre el que se encuentra en el escáner. Un token completo está precedido y seguido por un input que bueno, bla 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 bla. Entonces el next así solito, con esto, lo que hace es simplemente devolver el primer string que encuentre, ¿no? Ahora, cuando le das un string como parámetro, es que no hemos visto todavía funciones, por eso es que es un poquito difícil explicarles. Ni yo sé qué hace, aquí te dice. Ok. Lo que hace esto es que aquí le tienes que dar un patrón, por ejemplo, hola. Y lo que va a hacer es buscar la siguiente cadena que concuerde con este patrón. Entonces, si contiene la palabra hola dentro del token que tú le estás diciendo que busque, la va a encontrar. Entonces, esto es lo que se le llama sobrecarga de métodos, porque en base al parámetro que tú le des, va a cambiar la funcionalidad de qué es lo que va a hacer. Pattern, lo mismo, pero ahora con un pattern en lugar de un string. Lo mismo es acá, por ejemplo, en el int.
¿Dónde está en el int? Aquí te dice. Bueno, ya sabemos que el int es para encontrar el siguiente int. Pero int con un parámetro, o sea, dándole un int entre los paréntesis. A ver, ok, este no sé qué hace. Está más largo de explicar. Esto tiene. Wow, tiene expresiones regulares. Esto ya es más complejo. Pero como te digo, lo que cambia es en base a lo que tú le des como parámetro. Esto se le llama parámetro, lo que colocas entre los paréntesis. Va a cambiar la funcionalidad del método. Que esto, bueno, es un método, por ese caso. Entonces, por eso que dependiendo qué valores le des, no lo hemos visto todavía lo que son métodos y funciones, por eso es que es un poquito difícil, tal vez estás más confundida. Pero llegado el momento vas a ver qué es eso, ¿ok? Pero para que no te vayas con la duda, dependiendo, cada uno de esos hace algo diferente, dependiendo del valor que le des entre los paréntesis, ¿ok? Es como con el de string, para leer una cadena le pones un momento, en el de carácter le pones un número y si digamos la persona escribe una cadena y tú le das el número 0, te devuelve la letra o el carácter 0 de esa palabra que escribió. No sé si me dejo entender. Podría ser, tal vez hay alguno para hacer eso. La verdad no sé muy bien, como te digo, es prácticamente imposible conocerte todos los métodos. Pero Sí, es muy largo. sí, pero no te preocupes, tampoco es la idea que los aprendan todos, simplemente con que conozcan los principales es suficiente para que vayan realizando sus tareas. Hay otros que son para tareas muy muy específicas, ¿ok? Es que tampoco se preocupen de aprendérselos todos. Los principales, aquí de hecho en las clases intento mostrarles los que sí tendrían que conocerlos muy bien. Ok, porque a veces o digamos, quería investigar más o menos el API directamente, porque a veces me meto en páginas y la información no siempre está del todo correcta o así, pero entré al API y como que había un montón de cosas y me confundí un poquito más. Sí, exacto. Bueno, como consejo te digo, ¿cuál es la forma más sencilla, por ejemplo, de aprender? Es si cuando tú tienes que realizar una tarea, algo específico, y no sabes con qué hacerlo, vas a Google y buscas, ¿no? Digamos, a ver, cómo leer números de más de 32 cifras, ¿no? Que es lo que te permite, por ejemplo, un long, así. Entonces, no sabes cómo hacerlo, buscas en internet, ¿no? Cómo leer números de tantas cifras. Google te va a mostrar algo parecido, te va a decir que hace Big Decimal, ¿no? Entonces intentas investigar sobre eso. Si no encuentras mucha información, ahí te vas al API y ves qué es eso de Big Decimal, investigas y ahí te va a explicar ya a detalle, ¿no? Porque el API obviamente te lo especifica a lujo de detalle. Entonces, esa es la forma, digamos, más sencilla de encontrar nuevas herramientas y entenderlas. Está bien, Ausi, gracias. Vale, no hay por qué. Ok, ahora sí nos retiramos. Voy a dejar de Eh, grabar. ¿Qué pasó, tengo Araceli? una pregunta fuera de esto. Recién acabo de inscribirme a la materia y preguntaba si tienen grupo de WhatsApp o... Ah, sí, sí tenemos. Estaba aquí en el... Sí, no me deja entrar el enlace. Sí, pues lo desactivé ayer. A ver. Mm, a ver, espérate, te ponen mi número acá. 7839963. Y envíame un mensaje ahí, ¿vale? Está bien, gracias. Sí, te voy a añadir manualmente. Es que va a ser más tardado entrar al grupo, activar el link, enviarte el link, desactivarlo de nuevo, que te unas. Entonces, más rápido, mejor escríbeme al celular y yo te añado personalmente, ¿vale? Entonces, pues, ya, ahora sí nos retiramos. Nos vemos el siguiente sábado. Practiquen, tengan buen fin de semana, descansen, buen día del peatón si van a salir, que se diviertan. Yo no, voy a quedarme haciendo tareas, qué triste. Pero diviértanse y vayan con cuidado. Cuídense mucho. Hasta luego a todos. Nos vemos el siguiente sábado.